Nuevo el pastor Vladimiro Monroy, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en el centro de Los Ángeles. Estamos aquí en este jueves 16 de septiembre, a un día de haber celebrado la independencia de Centroamérica, y hoy pues felicitamos a todos los hermanos mexicanos que también están de cumpleaños, ya que es hoy la independencia de México. Muy bien. Hablando de independencia, pues estamos aquí en esta mañana para predicar, para hablar de Cristo, para traer el mensaje de libertad. La verdadera libertad, la libertad que nos liberta, que nos libra de ir a la condenación eterna a través de Cristo Jesús. Un saludo a todos los hermanos que en estos momentos, donde quiera que se encuentren, los hermanos de Comunidad Cristiana, de la Iglesia de Dios, y es casi seguro que están algunos en sus casas trabajando, las hermanas preparando el almuerzo. Recién vinieron a dejar a los niños a la escuela. Y los esposos, pues posiblemente trabajando en sus labores diarias. Pero como quiera que sea, esta transmisión está ahí y queda grabada ahí en Facebook y también en el www.iglesiacomunidadcristiana.org. Amén. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan, que nos ven en diferentes lugares, tanto aquí en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Y como siempre digo, ¿verdad? Usando el lenguaje en el que yo me crié, si estás al pie de la montaña, si estás a la orilla del río, si vas arriando tus vaquitas, a donde quiera que estés, en el pueblo, en la ciudad, únete con nosotros a estudiar la palabra del Señor en esta mañana gloriosa y preciosa, fresca. Parece que, bueno, ya es el tiempo, ¿no? Entramos ya a la segunda quincena de septiembre. El clima mejora ya aquí en Los Ángeles después de los intensos calores que han habido en todo el sur de California. Calores que sí nos han hecho, como decimos comúnmente, sudar la gota amarga. Muy bien. Después de esta introducción, en esta mañana, aquí estamos para estudiar el Salmo 78. Gracias a Dios por su misericordia, vamos a estar estudiando el Salmo 78. Es un salmo un poco extenso, se dice que del Salterio, de los 150 salmos, después del Salmo 119, este es el más largo, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible, amén, pero también sacarle el mayor extracto posible. Son 72 versículos, obviamente no los vamos a leer, vamos a irlos desarrollando a medida que se vaya desarrollando el tema. Entonces, el título del Salmo 78, Salmo 78 es el actuar de Dios en la historia y el responder de un pueblo infiel. Bueno, ese es el título que le hemos dado nosotros. Otros posiblemente le dan otros nombres, pero nosotros le hemos dado el actuar de Dios en la historia y el responder de un pueblo infiel. Muy bien. Continuamos, pero antes vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Amén, para que podamos estar todos, como dicen por ahí, en un mismo espíritu, otros dicen en una misma página. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias en esta mañana por todas tus bendiciones. Gracias porque eres fiel. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas tú nos bendices, nos guardas. Amén. Y en esta hora, Señor, es un privilegio poder saludar a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos que todos los jueves y también los domingos al mediodía se dignan escucharnos o vernos a través de estos medios. Amén. Gloria a Cristo. Si hay un hermano cansado, si hay un hermano triste, débil, enfermo, lo que sea, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que los bendiga grandemente y que tu nombre sea glorificado en sus vidas a través de Cristo Jesús. Amén. Salmo 78. Ya lo dije que a excepción del Salmo 119, este es uno de los más largos y extensos del Salterio, de carácter nacional.
Y extenso porque cubre y resume toda la historia de Israel desde Moisés hasta el retorno del exilio de las 10 tribus del norte. De carácter nacional porque resume los grandes eventos en que sobresale el actuar de Dios, como el caudillo de Israel en cuanto a la liberación de su pueblo. El Salmo destaca la infidelidad del pueblo de Dios, amén, sus murmuraciones durante la peregrinación, los 40 años de peregrinación, y cómo ya en la tierra prometida se dieron a la idolatría, en vez de ser agradecidos por todas las bondades de Dios. Hemos dicho que el mayor pecado de Israel era la idolatría, irse en pos de los Baales, en pos de dioses falsos, a pesar de toda la fidelidad de Dios para con ellos, haberlos protegido durante 430 años en Egipto, haberlos sacado con brazo fuerte por medio de Moisés. Y todos conocemos la historia, cómo todas las plagas, la muerte de los primogénitos y cómo fue librado el pueblo y cómo salió el pueblo también victoriosamente de noche, y el cruce del Mar Rojo, el cruce por el desierto, que durante el día era una nube, les cubría la sombra, les hacía sombra, y en la noche se convertía en columna de fuego para calentarles en el frío y también para iluminarles, para alumbrarles. En todo vemos la gracia de Dios. Sin embargo, el pueblo en un poquito se descuidaba, se iba a los Baales, se iba a los dioses falsos. Entonces el Salmo decía, destaca la infidelidad del pueblo, sus murmuraciones durante la peregrinación, que se les olvidaba cómo habían sido explotados en Egipto, y ahora que Moisés los había sacado, decían que los había llevado para morir en el desierto, y querían regresar otra vez a la comida de Egipto, a las cebollas de Egipto, sin importarles cómo los trataban los egipcios. Amén. Y obviamente a la hora de regresar iba a ser peor todavía. Y entonces, al parecer, hay un descontento con la tribu de Efraín, a diferencia de las de Judá, de donde procedía David. Es un salmo sapiensal, de sabiduría, y es un masquil cuyo significado es instrucción, instrucción. Amén. Así que, por tanto, es un salmo instructivo. Dice instrucción, es un masquil, instructivo. Escrito por Asaf, quien recuerda al pueblo el deber de recordar la advertencia de Dios. Deuteronomio 4:9 decía, por tanto, y dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón de todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñanzas les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces la exhortación aquí de Asaf al pueblo es a no ser como sus padres. Sus padres que habían salido, porque acuérdense que solamente entró a la tierra prometida los que habían nacido en la trayectoria, en la peregrinación. Los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Un acto de parte de Dios, porque eso estuvieron dando vueltas en el desierto por 40 años, una travesía que se dice que pudo haber sido de 3 meses, 40 años. Y pues al parecer el propósito de Dios era que muriera toda esta gente, para que no entrara a seguir causando daño a la nueva, en la tierra prometida, a las nuevas generaciones que iban a estar ahí, que iban a seguir naciendo. El Salmo se divide en 5 puntos. Primero, repito, lo dividimos nosotros. Número 1, el deber de conocer la historia. Número 2, la rebeldía de Efraín. Número 3, la actitud rebelde durante la peregrinación en el desierto. Número 4, un recordatorio de las señales en Egipto y las consecuencias para Israel. Número 5, el cumplimiento del plan de Dios. Amén. Y entonces estos puntos que he mencionado, por ejemplo, el número 1, el deber de conocer la historia, abarca los versículos 1 al 8. El segundo punto, la rebeldía de Efraín, abarca los versículos 9 al 16.
Tercero, la actitud rebelde durante la peregrinación en el desierto, los versículos 17 hasta el 39. El punto número 4, un recordatorio de las señales en Egipto, las consecuencias para Israel, del 40 al 64. Y el número 5, el cumplimiento del plan de Dios, versos del 65 al 72. Comenzamos entonces con el primer punto, el deber de conocer la historia, versos 1 al 8. No voy a leer todo el pasaje, pero voy a leer lo más práctico. Escucha, pueblo mío, mi ley, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Aleluya. Y podríamos decir, por ejemplo, se le estableció testimonio de Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Esa es la instrucción, precisamente transmitir la ley y todo lo que habían vivido y todo lo que habían escuchado sus padres a sus hijos. Porque Dios quiere, hermano, que nosotros instruyamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Ese es nuestro deber. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el salmista ahora asume la posición de maestro, profeta y representante de Dios para llamar al pueblo a escuchar y estar atentos al recordatorio de lo que Dios ha sido en el pasado. Las advertencias responsables que siempre escucharon de sus padres para que no fueran a caer en apostasía. Advertencias que han trascendido, dice, de generación en generación, y que las nuevas generaciones deben de saber. De hecho, Salomón lo advirtió, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Es que la palabra de Dios tiene tantos consejos, tanta enseñanza. Es que razón tiene el diablo para atacarla de la manera más baja. El diablo siempre quiere tratar de desacreditar la palabra del Señor. He estado en reuniones donde dice, incluso familiares, que dice, podemos hablar de cualquier cosa, pero que no se toque la Biblia, que no se hable de la Biblia, que no se hable de eso, porque entonces ya prácticamente ahí se descontrola. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Sabe que la palabra del Señor toca sus corazones, golpea sus corazones. La palabra del Señor desenmascara al pecador. Yo he estado en reuniones aún familiares donde dice que no se toque la Biblia, que se hable de todo, pero menos. Hagamos a un lado ese librito, dice. Qué triste. Cuando la palabra del Señor dice, sécase la hierba y marchítase la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre, y Cristo lo dijo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Amén. Y es lo que el salmista le recuerda, es real. Y por venir de los padres son dignas de escuchar por sus hijos y los hijos de sus hijos, que habían sido el mandato de Dios. Dice la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. No deben confiarse de que porque por ser descendencia de Abraham estarán a salvo en todo. Ellos sabían o solían decir que ser linaje de Abraham somos, si fueran los exclusivos, pero debían de aprender de los errores del pasado. Y es el mayor problema que al mismo Cristo le dijeron los fariseos, nosotros somos linaje de Abraham.
Y Cristo les tuvo que decir, si fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham hacía, ustedes harían también. Pero fue tan directo Jesús porque porque Jesús así como hablaba, venir a todos a mí, venir los cansados, etcétera. Y bueno, tantas cosas que Jesús decía, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. También confrontaba a los fariseos y en esta ocasión les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Y es lo que a la gente no le gusta, que ser confrontada. Pero Cristo confrontaba a sus enemigos. Cuando él veía que lo que había dentro de ellos era prácticamente maldad, trataban de hacerle caer de diferentes maneras. Y él decía, ustedes son hijos del diablo. Entonces, el segundo punto dice la rebeldía de Efraín. Y abarca los versículos del 9 al 16. No los vamos a leer todos, pero solo la introducción dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Cuando más se les necesitaba, volvieron las espaldas. No guardaron el pacto de Dios, ni siquiera andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron de sus obras y de las maravillas que Dios les había mostrado. Efraín era el hijo menor de José, a quien su padre Jacob bendijo en Egipto. Y ya en Egipto, cuando José se lo presentó a su hermano mayor Manasés, Jacob dispuso bendecir al menor. O sea, la bendición era para Manasés, según la costumbre, la tradición, el hijo primogénito. Pero Jacob dispuso bendecir al menor, a Efraín. Y Efraín vino a representar las 10 tribus del norte, tribus que se volvieron apóstatas, asumiendo una posición de rebeldía, que volvieron sus espaldas al pueblo en el día de la batalla, provocando la derrota del pueblo de Dios bajo el reino de David, cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, muriendo 30,000 hombres del pueblo de Israel. 30,000, y eso lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 10 al 11. Y eso le recuerda el salmista Asaf ahora al pueblo, sobre la necesidad, pero más que deber, de no olvidarse de los mandamientos de Dios. O sea, más que necesidad, deber. Y Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Jesucristo nos dijo, cuando tengan tiempo, háganlo. Cuando quieran, háganlo. Él nos dijo eso. El escudriñar las Escrituras es un mandato de Dios. Él nos dijo, cuando tengan tiempo. Él dijo, escudriñen las Escrituras, porque son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras. Entonces, es un mandato. Y asimismo les reitera de cómo Dios los guardó en Egipto. El paso del mar seco, el de tener las aguas en un montón. Durante el día desprotegía del sol con una nube y de noche esa nube se convertía en columna de fuego. El extraer agua de la peña como de grandes abismos que hizo descender aguas como de río. Y es que esa era la promesa de Dios. En Zacarías capítulo 2, verso 5 dice, yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego a su alrededor, y en medio de ella mostraré mi gloria. Dios había sido todo para ellos desde la salida de Egipto hasta su destino final, la tierra de Canaán, pero el pueblo seguía en desobediencia de Dios. De nuevo, el pueblo seguía en desobediencia de Dios. Es que cuando hay rebeldía en el corazón, y eso hasta pasa tristemente en las congregaciones. Como decimos constantemente, cuando la gente no ha nacido de nuevo, cuando no hay un nuevo nacimiento, la gente se convierte más religiosa que cristiana. Esos son los que yo digo, entran al evangelio, pero el evangelio nunca entra en ellos o en ellas, porque no hay cambios. Los frutos del Espíritu no se dejan ver, porque no los hay, porque no hay un arrepentimiento. Pero esta mañana Dios está hablando a tu corazón.
Dios te está llamando a tu corazón para que seas un cristiano genuino, un verdadero hijo de Dios. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, que todavía no sabes si Cristo viniera en este preciso momento, yo estoy seguro, aquí lo digo frente a la cámara, que si Cristo viene en este momento, de aquí yo me voy con Él. De aquí mismo, amén. Y si la muerte me sorprende en cualquier momento, yo estoy tan seguro, lo digo delante de Dios, no dudo en que solamente cerraré mis ojos para un alegre despertar, como dicen los voceros de Cristo. Amén. Esa es la confianza que todo cristiano debe tener. Y es la confianza a la cual yo en esta mañana te invito a que tú recapacites si no es, ya no se está sirviendo al Señor, no está sirviendo al Señor como debe serlo. Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, que este es el día de tu salvación. Que cuando terminemos esta transmisión, tú seas una persona diferente, un hijo de Dios. El tercer punto, la actitud rebelde del pueblo durante la peregrinación por el desierto. Y aquí abarca los versículos 17 al 39, como dije, no vamos a leerlos todos porque estamos tratando de resumir el Salmo. ¿Okay? Pero aún volviendo a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. Qué triste escuchar esto. Pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Como poniendo en duda a Dios. He aquí ha herido la peña, brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá de carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído en Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Esa es bien conocida la historia. Como dice que todas las mañanas, como un rocío del cielo, caía el maná, el pan. Y lo que sobraba tendrían que tirarlo. ¿Okay? No podían guardar para otro día porque entonces era falta de fe. Y eso era todos los días. Pero llegó un momento en que les aburrió el maná, les aburrió el pan del cielo, les aburrió. Y ahora querían otra cosa. Se rebelaban. Dios les mandó codornices. Dice que eran infinidades de codornices que solo a la altura de las manos nomás las agarraban y comían hasta que la comida les salía hasta por las narices. ¿Por qué? Porque desconfiaban de Dios. Tú tienes que creer. Mira, ahora por ejemplo, con esto que está en la pandemia, hemos sabido de casos donde todavía la gente sigue pensando en no ir a la iglesia porque se puede infectar. ¿A dónde está la fe entonces? Yo sé que por ejemplo, en mi caso, yo no me infecté en la iglesia, en el templo, cuando nos dio en diciembre. Nos infectamos en otro lado, pero no en la iglesia. Y hasta el momento yo no he sabido de que alguien se infecte dentro de nosotros, de la congregación nuestra, dentro del templo. No he sabido. Amén. Se infectan en la calle, en otros lugares, pero no en el templo. Amén. Hay que ser realista. ¿Sí? Entonces, esa es la situación del pueblo. Pero aún con todo, lo que el salmista les ha descrito sobre la fidelidad de Dios para con ellos, se volvieron en contra suya en el desierto. El salmista dice, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Se olvidaron tan pronto de todo lo que Él les había proveído y ahora hasta se preguntan, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado que lo que para Dios es imposible, para Dios es posible, para el hombre es imposible? Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios, Dios es el Dios de los imposibles. Y si tú en esta mañana puedes repetirlo conmigo, dilo. Dios es el Dios de los imposibles.
podrá poner mesa en el desierto. Sin embargo, ahí le llevó la carne y dice pan de nobles. Cuando dice pan de nobles comieron, quiere decir que pan fino, pan de reyes, pan de príncipes, comieron en el desierto. Aleluya. Otra tuvieron en poco el liderazgo de Moisés y el sacerdocio de Aarón. Exigían comida que no les sería saludable. Ellos querían las cebollas de Egipto, querían comida como la de Egipto, pero Dios les estaba mandando la comida que ellos necesitaban porque tenían que caminar largas distancias, ellos con sus niños, con su familia, durante la peregrinación. Entonces ellos necesitaban estar sanos, necesitaban estar saludables para poder caminar. Y por eso Dios les mandaba comida saludable, pero ellos querían las carnes de Egipto. No ha habido otro pueblo más rebelde en la historia que el pueblo de Israel. El pueblo con Dios ha tenido los mejores tratos en la historia. El pueblo que Dios, no que haya sido su predilecto, ni que Dios lo haya hecho exclusivo, que Israel será un pueblo exclusivo, no. Hemos dicho que así como Dios llamó a Israel, pudo haberlo hecho con cualquier país, El Salvador, Guatemala, México, cualquier país. Pero Dios escogió a ese pueblo para por medio de Israel hablarle a todo el mundo, para que fuera un modelo a seguir a todas las naciones. Sin embargo, no ha habido otro pueblo más desobediente, rebelde, por eso han sufrido tanto. Y siguen sufriendo tanto. Pero tienen la promesa que Dios los protege, porque Dios es fiel. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. Y hemos visto cómo la historia nos dice y cómo es una tierra desértica. Cualquiera que vaya a Palestina, todo eso de Israel, se va a dar cuenta que mucho desierto. Pero los israelitas han hecho florecer el desierto. Lugares donde nunca se imaginaba que iba a reverdecer o a haber algo. Ahí hay jardines, hay hortalizas. Se dice que el país, Israel es el país que su principal fuente de divisas son las hortalizas. Un pueblo desértico. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de confiar en Dios? ¿Cuántas veces hemos pasado por el desierto? Pasamos constantemente por desiertos, donde creemos realmente, humanamente, que Dios como que se ha olvidado de nosotros, como que estamos en el desierto, pero en medio de todas las cosas hemos visto la gracia, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Nunca ha dejado de ser. Nunca. Y cuando creemos que realmente estamos en la encrucijada, que no hay otra salida, ahí está la mano de Dios para salvarnos. Eso pasaba constantemente con el pueblo de Israel. Y eso ha pasado incluso en las guerras de las últimas décadas, de los últimos años. Y cuando ya Israel está prácticamente en la encrucijada, que no tiene otra salida, aparece la mano de Dios. Leí en alguna ocasión un libro que en la guerra de los 6 días, allá por los años 69, si no mal recuerdo, por ahí, cuando ya Israel estaba en la encrucijada, que no tenía otra alternativa, que ya el enemigo estaba para acabar con ellos, aparecen enjambres de abejas, y comenzaron a morder a los soldados contrarios a los árabes. Y eso fue la salvación del pueblo de Israel. Es que Dios actúa por medio que la mente humanamente es difícil de entender, pero ese es el Dios a quien servimos, el Dios a quien adoramos. Es el Dios que nunca nos falla. Es el Dios que está con nosotros en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en todo. Vemos la mano de Dios. Aleluya. Y lo hemos visto en lo personal. Todos aquellos que le servimos a Dios y que les hemos sido fieles en la manera de lo posible, porque no podemos ser 100% fieles, porque somos imperfectos, obviamente, pero lo que hemos sido, obedecemos la palabra del Señor y tratamos de serle fieles hasta donde podemos. Hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, así que aún con todo lo que el salmista les ha descrito sobre la fidelidad de Dios para con ellos, se volvieron en contra suya en el desierto.
Y el salmista dice, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Pero me imagino que cuando el salmista dice, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto, lo dice con dolor en su corazón. Se olvidaron tan pronto todo lo que les había proveído, ahora hasta se preguntaba, ¿podrá poner mesa en el desierto? Qué triste, ¿verdad? Amén. Pues dije, un pueblo que Dios lo llamó para ser un pueblo, un modelo a seguir de los otros pueblos. Fue el pueblo más rebelde y siguen sufriendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Amén. Es un pueblo, diríamos que despreciado por muchos. Pero la palabra de Dios es fiel. Aleluya. Y está con ellos. Y aún seguían en su desobediencia. Por tanto, si Dios les hacía morir, entonces le buscaría. Por eso Dios los apretaba, diríamos, de esa manera, para que ellos le buscaran. Eran expertos en lisonjear a Dios y con su lengua le mentían y aún con todo Dios les perdonaba y no los destruía. Dice, se acordó de que eran carne. Dios se acordó de que eran carne. Dios se acordó que eran humanos. Así que en esta mañana no importa la situación que tú hayas pasado, Dios sabe que tú eres un humano, que tú eres carne y que por lo tanto, como humanos, somos débiles. ¿Ya? Tenemos nuestras debilidades, pero por eso dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón del mar. Entonces tendremos que aprender a depender en todo de la gracia de Dios. El Salmo 23 dice, de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Se acordó de que eran carne, porque Él conoce nuestras debilidades. Esa rebeldía les costó caro, porque no entraron en la tierra prometida. Dije, murieron todos en el desierto y solamente entró a la tierra prometida los que nacieron en el desierto. Pero esta gente rebelde, ¿por qué iban a ser siendo rebeldes en la tierra prometida? En la tierra prometida iban a ser siendo rebeldes, iban a seguir siendo idólatras como lo habían sido. Entonces, Dios no permitió que murieran en el desierto. Aleluya. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, dice, y juró diciendo, no era hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Solamente entraron Josué y Caleb, y quienes nacieron en el desierto, a los otros los regresó para que murieran en el desierto por su incredulidad. Los regresó para que murieran en el desierto. El punto número 4 dice un recordatorio de las señales en Egipto y las consecuencias. Aleluya. Para Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sí espero, hermano y amigo, que te estés gozando en este momento. Aleluya. Que estés siendo bendecido en el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias al Señor por todas las bendiciones. Dios es todopoderoso. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. El cuarto punto es un recordatorio de las señales en Egipto y las consecuencias para Israel. Son los versículos 40 al 64. Dije, no los vamos a leer todos porque estamos resumiendo tiempo. Vamos a leer los primeros nada más. ¿Cuántas veces se rebelaron contra en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y probaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando estaban en angustia, Dios los redimió. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoar y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiese. Y luego dice, lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Quiero aclarar que la palabra aborrecer hoy en nuestros días es odiar. Pero en los tiempos bíblicos, aborrecer era dejar. Dejar. Cuando alguien estaba casado y ya no quería a la esposa o la amaba, simplemente la dejaba y entonces se decía aborrecer, pero la palabra aborrecer hoy en día tiene otra connotación. Hoy en día aborrecer es odiar.
En los tiempos bíblicos era dejar. Entonces Dios no dio a Israel. Simplemente los dejó. Los dejó. Y dejó, por tanto, el tabernáculo del Silo, la tierra que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. O sea, Dios mismo los entregó en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El pueblo devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Otra vez el salmista Asaf recalca sobre el mal comportamiento del pueblo y de cómo tentaban a Dios, aun viendo su fidelidad, de lo cual no tenían excusa. El salmista le recuerda todo lo que sucedió en su favor antes y después de la salida del camino hacia Canaán. Dios les había mostrado su poder con las plagas cuando todavía estaban en Egipto enviando a ángeles destructores. Las plagas de Egipto, la langosta, la mosca, el río en sangre, las aguas en sangre, todo lo que les hacía, y aún así, ¿verdad? Faraón no los dejaba ir, y todo eso, ellos no lo... Qué fácil es olvidarse las bendiciones. Es lo que el diablo siempre hace, quiere borrar de nuestra mente. Yo digo, ahora en este tiempo diríamos el chip. Quizás unos 20 años atrás diríamos el DVD o el CD o el cassette. Depende. Hoy diríamos el chip. Y no sé, dentro de unos cuantos años que se va a decir. El tape. Pero prácticamente es lo que el diablo quiere. Desaparecer todo lo bueno de nuestra mente y traer toda la basura, todo lo que no edifica. Y por eso es que la gente anda llena de odio, de maldad, de enojo, de resentimiento, de ira. Todo. Todo lo que tiene que ver con el fruto de la carne. Pero el fruto del Espíritu, de que ese es amor, paz, paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 dones, que son los que deben reinar en el cristiano. Y por eso digo, hay gente que entra al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en sus vidas. Y hace muchas cosas, pero no han nacido de nuevo porque el fruto del Espíritu está lejos de ellos. Y más es el fruto de la carne. Por eso cuando alguien les dice algo o no les parece, reaccionan peor que la gente de afuera. Es porque no han nacido de nuevo. Necesitan reconciliarse. Amén. Entonces, el salmista les recuerda todo lo que sucedió en su favor antes y después de la salida, ya en camino hacia Canaán. Decía, Dios les había mostrado su poder con las plagas cuando todavía estaban en Egipto, enviando hasta ángeles destructores. Lo más grave para los egipcios fue la muerte de los primogénitos. Eso fue. Comenzando por la casa de Faraón. A los hebreos les hizo salir como ovejas y les llevó por el desierto como rebaño con todas sus atenciones, con todo su cuidado. Les mostró en todo seguridad, les protegió de naciones que salían en contra de ellos, pero ellos les seguían tentando descaradamente. Ese es el tipo de gente mal agradecida. Es el tipo de gente mal agradecida. Y eso lo habrá en todo tiempo. Amén. Espero que esto lo estén escuchando también compañeros pastores. Y a veces nos desvivimos por las ovejas. Porque es lo que dice la Biblia, que el pastor su vida da por las ovejas. Y muchas veces a la gente que más se le sirve es la gente más mal agradecida. Pero a eso nos llamó Dios. Si Jesucristo aún con 12 discípulos tenía problemas, Jesucristo con 12 discípulos, habían diferencias dentro de ellos mismos. Y me imagino que cuando estaban por allá, tal vez allá lejos de Jesús, no dejaban de murmurar contra el Maestro. Esa es la naturaleza humana. Pero a eso Dios nos ha llamado. Así que tú, pastor, estás escuchando esta palabra, anímate en el nombre de Cristo.
que la recompensa es grande. Aleluya. Sirve, sirve todo lo que puedas. Venda heridas, cuanto más puedas hacerlo. Si tiene que secar lágrimas, sécalas. Aunque muchas veces nosotros, solo Dios sabe las situaciones. Nos toca hacer las del payaso, puede ser que el alma llora cuando el rostro ríe. ¿Okay? Pero adelante, en el nombre de Cristo, que la recompensa es grande. Entonces, se rebelaron como lo habían hecho sus padres. Se fueron en pos de lugares altos, de altares hechos a ídolos, a dioses falsos. Por tanto, los entregó a la espada. El fuego devoró a sus jóvenes. Sus vírgenes no fueron honradas, dice. Y sus sacerdotes fueron muertos a espada. Comenzaron por Ovni y Fines, los hijos de Elí, que la Biblia le llama indignos. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de la reunión. Entonces, primer libro de Samuel 2:22. Más adelante dice que les reprendía, pero no le obedecían dado a su ancianidad. Ahora fueron muertos a espada, en fin, de toda desolación. O sea, Elí miraba a sus hijos que practicaban el pecado, que deshonraban a Dios. Pero cuando pudo corregirlos, no lo hizo. Ahora ya de viejo dice que miraba, pero no tenía la fuerza de hacerlo. Y de ahí lo que dijimos al principio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Elí cuando pudo hacerlo no los corrigió. Entonces todo era desolación. Y ahí fue vencido Israel por los filisteos. Ahí capturaron también el arca del pacto y esta fue llevada a Silo. Mientras ellos se obstinaban en su rebeldía, Dios se las contaba. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Qué triste. Números 14, 20 al 23. O sea, los israelitas tenían y conocían la verdad. Y eso les hacía más responsables. Y Asaf les dice que ser como sus padres eran pecadores hereditarios que volvieran como arco engañoso. Que se volvieran como algo engañoso. Muy bien, entonces estamos aprendiendo, estamos viendo. Estamos viendo cómo Dios trataba con el pueblo, había tratado con el pueblo y cómo ellos se comportaban, cómo ellos se rebelaban. Y ahora el quinto punto de este salmo dice el cumplimiento del plan de Dios. Y aquí abarca los versículos 65 al 72. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Qué listo, qué lindo. Con la pericia de sus manos, con el cuidado de sus manos. Sea Dios glorificado esta mañana, amigo y hermano, como decimos, síguete gozando, que esta palabra esté llenando tu vida. Ese es nuestro deseo, amén, aleluya, que esta palabra esté saciando tu vida, llenando tu vida en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Entonces, al igual que el principio del Salmo, el salmista recalca que a pesar de la rebelión de Israel, Dios permanecía fiel, hirió a sus enemigos por la espalda y les dio su merecida lección.
no escogió la tribu de Efraín, de donde provenía Josué, el sucesor de Moisés, sino la tribu de Judá, donde proviene Jesús, a donde establecería el santuario hasta que Salomón edificara el templo y donde estaría el arca de Dios perpetuamente. Aleluya. El reinado de Saúl no se menciona para nada en el Salmo por no serle fiel a Dios. El reinado de Saúl fue el primer rey de Israel. Sin embargo, no se menciona para nada. El salmista Asaf no lo menciona para nada por no serle fiel a Dios. Y sabe que eso pasa también. Amén. Queremos realmente queremos también dejar un legado, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, hasta donde tercera, cuarta generación, ¿verdad?, que eso impacte en nuestras vidas. Y que la gente, yo me he encontrado con gente que me ha dicho, usted, pastor, marcó mi vida. Usted marcó mi vida. Usted ha marcado mi vida. Yo he encontrado con gente así, que me han dicho por 20 años atrás, 25 años atrás, usted marcó mi vida. ¿Sí? Y qué bueno, qué privilegio. Recientemente estuve en una graduación de institutos bíblicos donde he dado clases años atrás, seminario teológico a misión misionera, y ahí graduaron varios estudiantes, que yo les di clases en un tiempo, y no se cansaban algunas hermanas de decir cosas con respecto a mí, amén, de cómo pues marqué, cómo mi ministerio de la enseñanza, la docencia, ha marcado sus vidas. Y eso es gratificante. Eso nos alienta a seguir adelante. Amén. Aleluya. Entonces, pero qué triste que el reinado de Saúl no se menciona para nada. Ahí dice el escritor. Entonces, ahí por propósito de Dios fue establecida la monarquía de David en Judá, en la tribu de Judá, de donde también provenía la iglesia de Cristo. En fin, el Salmo 78, como salmo de sabiduría, exhorta fuertemente a Israel a no seguir haciendo lo que sus padres hicieron y que les costó el no entrar en la tierra prometida. Y a la vez es un llamado a todos los hijos de Dios a la obediencia y fidelidad, que aunque nosotros les seamos infieles, guárdate esto, quédate con esto. Aunque nosotros les seamos infieles, Dios permanece fiel. Repito, aunque nosotros les seamos infieles, Dios permanece fiel. Así que en esta mañana ha sido una bendición compartir el Salmo 78. Dije, tratamos de resumirlo lo más posible, porque son 78 versículos. Se dice que es el salmo, uno de los salmos más largos después del Salmo 119. Porque también hemos visto que así hay salmos hasta 6 versículos, de 12 versículos, de 18 versículos, pero este es de 78. Así que en esta mañana, hermano y amigo, de nuevo ha sido una bendición compartir contigo, donde quiera que te encuentres, en esta mañana de jueves 16 de septiembre. Dije Día de la Independencia de México. Un saludo a todos los hermanos mexicanos y amigos mexicanos. Amén. El Día de la Independencia de Centroamérica fue el día de ayer 15. Amén. Así que gracias por todas las bendiciones en este momento. Repito, si no tienes todavía a Cristo en tu corazón, si sabes que si Cristo viene en esta mañana, o la muerte te sorprende, no estás seguro de tu salvación, de nuevo te digo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y si hoy, dice la Biblia, oyeren mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Aleluya. Así que damos gracias a Dios porque Dios es todopoderoso, Dios es bueno, en grande misericordia. Amén. Dios es bueno y grande en misericordia. Bendito Dios. Aleluya. Aquí estoy viendo a Dolores Alfonso y Oscar Tenes que están viendo esta predicación, este estudio, este salmo. Gracias por valorar el esfuerzo que se hace por llevar la palabra del Señor. Si en este momento tu misma conciencia te dice que si Cristo viene o la muerte te llega instantáneamente, no sabes a dónde vas,
este es el día de tu salvación. No sigas el ejemplo, sigue de tus padres los buenos ejemplos. Amén. Los buenos ejemplos. Aleluya. Hay gente que dice, por ejemplo, yo en la religión de mi abuelita me voy a morir. Y si la religión de la abuelita o si la abuelita, por ejemplo, no estuvo bien por una razón, ¿verdad? ¿Por qué seguir el ejemplo de la religión de mi abuelita? Amén. Eso no es así. Amén. Aleluya. Todos hemos tenido que dejar algunas veces padres, hermanos, familiares. Cuando Dios toca nuestro corazón y nos quiere sacar de la idolatría y de la religión. Amén. Eso es dejar. Cristo mismo dijo, el que no dejare padre y madre. No dice abandonar, sino simplemente dejar en su fe y dejar que sea Dios el que se encargue de iluminar esas mentes y atraerlos al camino de la verdad. Aleluya. Si no tienes a Cristo en tu corazón, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, me entrego a ti en esta mañana. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, pero quiero serte fiel, quiero comenzar una nueva vida contigo, en el nombre de Cristo. Hermano, si has dicho esas palabras y las has dicho de todo corazón, de nuevo lo que siempre digo, tu vida está dando un giro de 180 grados y nunca más será la misma. Nunca, nunca, nunca. Busca una iglesia donde puedan ayudarte, un pastor que te pueda ayudar a crecer en tu vida espiritual. Si no sabes cómo hacerlo, déjanoslo saber. www.iglesiacomunidadcristiana.org, en YouTube bajo el nombre Vladimiro Monroy Iglesia Comunidad Cristiana, o déjanos ahí en Messenger, por ejemplo, un mensaje y dinos, y con mucho gusto te podemos orientar, ayudarte a que busques una iglesia donde puedas crecer. Y si estás en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Washington y Adams, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la 21, ahí dice Wall, W-A-L-L, de pared. Ahí está la iglesia, está el templo. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Día lunes, nuestra escuela de teología, capacitando líderes, pastores de distintas congregaciones. Estamos ahorita, justo acabamos de empezar una clase que si a alguien le interesa, está a punto de tomarla. Se llama Ética Ministerial. Esperamos para el próximo año, en el primer semestre del año, graduar ya el primer grupo y luego establecer otros programas académicos, teológicos, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios ha sido bueno hasta ahora. Vamos a estar orando si tú también eres de los que has entrado al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en tu vida. Y eres de los que si te llaman la atención, te corrigen por algo, reaccionas peor que los de afuera o desde el mundo, es porque no has nacido de nuevo. Necesitas morir a la carne. Necesitas decir, como dijo Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso dijo Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, se lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Así que en este momento también reconcíliate y vamos a estar orando al rato. Vamos a estar orando también por las personas que siguen contagiándose en los hospitales, tanto aquí en Los Ángeles como en nuestros países. Hemos visto cómo gente sigue muriendo y tristemente cómo gente aún se resiste a vacunarse también. Ya no voy a enfatizar mucho en esto, pero es falta de responsabilidad. Quizás más adelante la ciencia descubra otros medios, pero ahorita la única alternativa es la vacuna. Nosotros nos vacunamos en febrero y marzo, mi esposa y yo, porque nos contagiamos en diciembre. Y yo me siento tan seguro de mi salvación. Puedo acostarme, dormir tranquilo, comer tranquilo, andar caminando tranquilo, seguro de mi salvación, porque en nada dudo de que la vacuna haya dañado mi salud física y también mi salud espiritual. Aleluya. Así que, pues, tristemente todavía hay gente que sigue pensando que oyó alguna falsa profecía. Hay que escuchar lo edificante y no realmente que porque soñé, que porque hay gente que dice Dios me dijo, y Dios no les ha dicho.
Porque para empezar, Dios no habla fuera de su contexto de la palabra. Hay que escudriñar, hay que tener discernimiento. Y para empezar, que a veces lo que están diciendo tiene base bíblica. Y en segundo lugar, también hay que ver el testimonio de las personas también. ¿Okay? Hay gente que dice que Dios le habla cada 5 minutos. Que Dios habla, claro que sí. Va a tener una relación de intimidad con Él. Eso es lo que Dios nos manda. Pero tampoco yo encuentro en la Biblia que Dios le hablara a Moisés, o a Abraham, a David, o a Pablo cada minuto. Cada 5 minutos que estamos oyendo la voz de Dios. Y así hay gente que anda en las iglesias dañando congregaciones. Pero qué bueno conocer la palabra. Aleluya. Así que vamos a estar orando. Y también vamos a orar por las autoridades para que Dios les siga dando sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El otro día comenté que el estado de Texas está luchando, defendiendo la vida, con una ley antiaborto. Y el mismo presidente de Estados Unidos está en contra de esa ley. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Amén. Cuando realmente debemos de luchar por defender la vida. El aborto sin causa justificada es un asesinato. Es asesinato de seres indefensos. Pero que Dios nos ayude. Por eso oramos para que el presidente de Dios le dé sabiduría, temor de Dios, que cada vez que firme una ley lo haga bajo el temor de Dios. Muy bien, oramos. Rosita Monroy, Dolores Alfonso, Oscar H. Tenes, están viendo este video. Y también aquí vemos que hay personas que no siempre dan like, pero aparecen: Lilian de Prado, Joel, Dios te bendiga, Joel, Wendy Ortiz, creo que, si no estoy equivocado, fue una de mis alumnas en la Academia de Teología de la Iglesia Bautista. Fernando Mazariegos, Daniel Solórzano, Betania Jael, hermana Love Arita, estaba extrañando de usted. Odilia Rodas, Magda Cisneros hasta Guatemala, nuestra pastora en Guatemala, Dios le bendiga. Dolores Alfonso, y nuestra hermana Noemí Abarca, que fue una tremenda líder aquí con nosotros. Muy bien, vamos a orar entonces en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por esa persona que en esta mañana, esas personas por fe han entregado su vida a ti, Señor. Padre, donde quiera que estén, ayúdales a crecer, Padre Santo, provee los medios, proveeles una iglesia, un pastor que les ayude a crecer espiritualmente. Amén. Aleluya, pero que no se queden simplemente ahí. Oramos por esa persona que está reconciliando, que te ha fallado, Señor, o que simplemente no ha nacido de nuevo. En el nombre de Jesús. Puede ser que haga muchas cosas en la iglesia, pero el fruto, el espíritu, está lejos de él. Así que oramos en el nombre de Jesús. Oramos por los médicos, por las enfermeras en los hospitales, para que, Señor, pongas tu mano, para que no siga muriendo gente. Que no siga muriendo gente, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Repito, nosotros nos vacunamos y estamos tan seguros de nuestra salvación y seguros de que hemos hecho la voluntad de tuya en obediencia también a ti y a las leyes. Aleluya. Padre, gracias por todas tus bendiciones. Oramos, Señor, por las autoridades, por el presidente, por los presidentes, por esa ley de Texas, Señor. Tengo entendido que también hay otro estado, Mississippi, que también se ha sumado a Texas. Te pedimos, Padre Santo, aleluya, que las autoridades, que los gobiernos les des entendimiento y sabiduría y proteger la vida desde la concepción, como es el mandato tuyo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, Dios me los bendiga, Dios les guarde. Repito, www.iglesiacomunidadcristiana.org, en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Estamos en el 430 al este de la calle 21 en Los Ángeles, entre las calles Washington, en los bulevares Washington y Adams, entre las calles Maple y San Pedro,
exactamente en la esquina de la calle 21 y la Guay. Nuestros servicios, martes y viernes 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana y lunes nuestra escuela de teología. Agradezco a todos su atención. Un saludo de parte de mi esposa, que es la que está atrás de la cámara siempre. Aleluya. Adelante en Cristo. La próxima transmisión, si Cristo no ha venido, será el domingo a eso del mediodía. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo y hasta la próxima.